Bienvenidos, como decíamos, a esta sesión. Es un placer para nosotros poder compartir información sobre esta convocatoria Work for Progress de la Fundación La Caixa. Me gustaría, en primer lugar, hacer un poco de análisis del índice de las distintas sesiones que tendremos a lo largo de la jornada de hoy. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción del área internacional de la Fundación, muy brevemente, los principales programas. También tendremos a Marta Solsona, la responsable del programa Work for Progress, quien nos va a hacer una introducción sobre el programa y sobre esta convocatoria 2025. Tendremos luego a Laura Fernández, asesora del área internacional, quien nos abordará el tema de la estrategia de inversión de impacto, que como sabéis es una de las patas de esta convocatoria, una pata muy relevante. Y luego tendremos un ratito para preguntas, resolución de dudas, calendario y todo aquello que consideréis y que os invitamos a que podáis poner todas aquellas preguntas que consideréis en el chat. Me gustaría, como decía muy brevemente, solo apuntar los 4 principios o valores fundamentales que tenemos en la Fundación La Caixa y que inspiran lo que es hoy el programa Work for Progress. En primer lugar, la confianza, la escucha y la cocreación como eje fundamental de nuestra labor, basadas sobre todo en la cultura local como motor de cambio. En segundo lugar, la innovación. Intentamos introducir innovación metodológica y tecnológica en todos los programas, siempre con flexibilidad y con posibilidad de adaptación para poder promover soluciones que realmente tengan un impacto importante y sean soluciones duraderas. En tercer lugar, la sostenibilidad. Nuestro objetivo, y también lo veremos a lo largo de la explicación de Work for Progress, es establecer relaciones de confianza y acción conjunta, siempre en alianza con otros, para sumar esfuerzos y llegar más lejos. Y en cuarto lugar, la transparencia, el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que tenemos presente en toda nuestra labor. ¿Y cuál es esta labor del área internacional de la Fundación La Caixa? En primer lugar, trabajar en alianzas, fomentar el intercambio de conocimiento y la colaboración, no solo de la filantropía europea, sino también la filantropía global, y siempre labrar alianzas y participación en redes y en aquellos espacios, foros de filantropía donde se comparten y se deciden las estrategias en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. Pero también, como sabéis muchos de vosotros, tenemos 4 líneas de acción en la que establecemos programas en colaboración con nuestros socios y que básicamente se resumen en estas líneas siguientes: la creación de empleo para mujeres y jóvenes, de la que vamos a hablar hoy específicamente, el programa Work for Progress, pero también trabajamos en la mejora de la supervivencia infantil y para ello tuvimos hace poco la presentación de la convocatoria Child Survival, en la que probablemente algunos de vosotros ya participasteis, cuyo objetivo es contribuir a la lucha contra la mortalidad infantil a través de programas que ayuden a mejorar en países africanos, pero también tenemos la Alianza para la Vacunación Infantil, que promueve la recaudación de fondos y la sensibilización para la vacunación de niños en países, principalmente países africanos. En tercer lugar, tenemos una línea de atención a colectivos en situación de emergencia y crisis humanitaria, hoy más importante que nunca, como probablemente todos vosotros sabéis. Y la cuarta línea, que es el fortalecimiento de organizaciones de cooperación españolas, portuguesas y locales, que trabajamos en todos nuestros programas, pero que también específicamente intentamos colaborar en todos aquellos espacios y acciones que ayuden a contribuir a la mejora de la cooperación de todos los actores, incluidos el sector privado. Y me gustaría también muy brevemente introducir el por qué el programa Work for Progress, de dónde viene, ¿no? Por qué decidimos en su momento, en el año 2017, lanzar este programa. Decir muy brevemente que a día de hoy todavía 700 millones de personas viven con menos de 2,15 dólares al día, que América Latina sigue siendo la región con mayor desigualdad y de allí que uno de los focos de Work for Progress es América Latina, pero también África, que es el continente más pobre y como sabéis tenemos como país también prioritario India.
Decir que 2 de cada 5 personas desempleadas son jóvenes y de ahí que el foco principal de Work for Progress sea jóvenes y mujeres y 2 de cada 3 jóvenes son mujeres. Deciros que en el programa tuvimos desde el año 2007 al 2015, aunque el programa de cooperación internacional se inició en el 1997. De 2007 a 2015 tuvimos un programa de desarrollo socioeconómico que viene a ser el precedente de este Work for Progress, en el cual apoyábamos iniciativas de organizaciones, de ONGs españolas que tuvierais programas de creación de empleo, de desarrollo económico, de fomento del emprendimiento en países de África, Asia y América Latina y lo gestionábamos a través de una convocatoria. Analizamos al cabo de todos estos años, en el 2015, un análisis de cuál había sido o cuál estaba siendo el impacto de nuestra colaboración y vimos que había algunos puntos fuertes, como el refuerzo de las organizaciones sin ánimo de lucro, es decir, contribuíamos a potenciar la acción de todas las organizaciones. Además, también para nosotros fue muy importante porque fuimos labrando una experiencia en el ámbito de desarrollo socioeconómico y el programa se convirtió también en un programa importante o en una convocatoria importante para el sector o para las organizaciones que tenéis proyectos en este ámbito. Pero también vimos que había una importante dispersión geográfica porque era una convocatoria bastante abierta. Además, había una amplia tipología de proyectos, muchas veces desconectados entre sí. Muchos de vosotros nos reclamabais recursos y tiempo para establecer procesos de escucha y veíamos que esta era una necesidad imprescindible y que también debíamos apoyar el mapeo de actores en un ecosistema para iniciar realmente verdaderos cambios en las zonas de actuación. También estábamos y potenciábamos la evaluación de los proyectos, pero siempre solía ser al final del proyecto ya para establecer nuevas iniciativas y creíamos que había modelos y métodos para poder monitorear de forma más continua la evolución de los proyectos y ello nos llevaba, esta dispersión de la que hablaba al principio, nos llevaba a dificultades para medir el impacto real de nuestra colaboración. Es por ello que de ahí que decidimos lanzar el programa Work for Progress, un programa en el que estamos aprendiendo continuamente en la colaboración con todos los socios. Es un programa que tiene una visión ya de trabajo en clave de plataforma y no tanto de proyectos aislados. Es un programa que fomenta las alianzas y que representa mucho más que la suma de esfuerzos. Es un reflejo de cómo la cooperación y los valores compartidos llevan a una visión común y a transformar realidades. Desde el inicio, la unión se ha fundamentado en la escucha, una escucha activa. Hemos puesto foco en las necesidades, aspiraciones y contextos de las comunidades y en la cocreación. Como decía al principio, es una de las herramientas también que creemos que es importantísima para el empoderamiento de las comunidades y por tanto esta metodología no solo fortalece a las comunidades, sino también nos recuerda que el verdadero cambio nace de esta colaboración, ¿no? El programa tiene un enfoque en innovación, como nos va a explicar Marta, y la adaptación al contexto y a las necesidades. Y es por ello que veréis que hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo con estos aprendizajes, ya no solo con grants, con ayudas, sino también con una nueva estrategia de inversión de impacto y con una visión siempre a largo plazo y con la idea de ir sumando nuevos socios que nos ayuden a verdaderos procesos de transformación. Ahí ya me paro y paso la palabra a mi compañera Marta para que ella nos presente el programa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ariadna, y buenas tardes a todos, buenos días en los que estáis conectados desde Latinoamérica. Como ¿me oís bien? Como ha comentado, perfecto, gracias. Como ha comentado Ariadna, bueno, y muchos de vosotros ya sabéis, Work for Progress es un programa que promueve la innovación y el empleo de calidad, sobre todo para crear para mujeres y jóvenes vulnerables, especialmente en medio rural, y lo hace a través de la promoción de plataformas multiactor, lo que llamamos plataformas de innovación social,
que no son más que redes de organizaciones que trabajan de forma coordinada con un enfoque común, un enfoque basado en la escucha de las necesidades en materia de creación de empleo, en el caso de Work for Progress, y la co-creación de soluciones, soluciones que se co-crean conjuntamente con las comunidades y también con los actores más relevantes del ecosistema. El mapeo de actores y involucrar a los actores del ecosistema es fundamental en el programa Work for Progress. Y estas soluciones, que en la mayoría de los casos son planes de negocio, pequeñas empresas que se ponen en marcha en el marco, se incuban, ¿no?, en el marco del programa, pero también servicios de fortalecimiento del ecosistema de cada una de las regiones donde se están trabajando. Estas soluciones, como digo, se prototipan en primer lugar a pequeña escala para testar su viabilidad y se escalan aquellas soluciones, se aceleran aquellas que tienen más probabilidad de éxito. Hemos resaltado la parte de aceleración porque actualmente aunque todas las fases del programa están siempre abiertas, siempre decimos que la escucha y la co-creación prototipado están abiertos, el foco del programa actualmente es la evaluación, la aceleración. El monitoreo y la evaluación también son compartidos en el programa Work for Progress, que también tiene un sistema de coordinación, de gobernanza conjunta. Y en el caso de Work for Progress es una evaluación que se realiza de forma continua, lo que llamamos una evaluación evolutiva. No se realiza al final, solamente al final del programa, como comentaba antes Ariana, sino que la llevamos a cabo durante todo el proceso con el objetivo de detectar oportunidades, de detectar aquellas barreras que no nos permiten avanzar, ir adaptando la estrategia al entorno, porque como todos bien sabéis, sobre todo vosotros que estáis trabajando en terreno, estamos trabajando en contextos muy complejos, cambiantes, y es necesaria esta flexibilidad. Y aquí, como Fundación La Caixa, como fundación privada, pensamos que es un rol que podemos, desde la filantropía, es un rol que podemos hacer, ¿no? Permitir esta flexibilidad y esa capacidad de experimentación, este espacio para la experimentación, para testar aquellas soluciones que sean más efectivas y que tengan más sentido. Perdonar, ahora. Aquí rápidamente un poco, espérate que creo que me he saltado una diapositiva. No. Perdón. Sí, rápidamente, aquí en esta diapositiva estamos mostrando un poco los resultados, ¿no?, del programa desde el inicio. Se inició en India en el año 2017 y a partir de 2018 abrimos la convocatoria para Perú y Mozambique, y a partir de 2023 también en Colombia. En este caso, en Colombia vamos junto con la Fundación Grupo Social, ambas fundaciones financiamos conjuntamente el programa y por esto hacemos una convocatoria aparte. La convocatoria que estamos hoy en día compartiendo es para India, Mozambique y Perú. Como veis aquí, los resultados del programa han ido incrementando a nivel de tanto de prototipos que se han puesto a prueba, las empresas creadas, puestos de trabajo, etcétera. También el programa a lo largo del tiempo ha ido recabando algunos reconocimientos que a nosotros lo que nos dan es más fuerza para seguir adelante, para seguir trabajando bajo esta metodología que vemos que realmente está funcionando y causa un impacto real en las comunidades en las que están trabajando, y a la vez también se genera un conocimiento que estamos compartiendo y que la verdad es que Work for Progress es un programa muy basado en el learning by doing, ¿no? Entre todos vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando y vamos construyendo y generando este conocimiento que tan importante es compartir. A nivel de contribución de fondos, la Fundación La Caixa ha destinado más de 21.000 millones de euros, 21 millones de euros desde el inicio del programa en 2017, pero aquí lo que queríamos resaltar es también la importancia del cofinanciamiento. El programa Work for Progress, desde su inicio, lo que ha hecho es poner en marcha una cartera de iniciativas generadoras de empleo testadas que están funcionando, algunas de ellas, algunos de estos negocios ya empezando a tener algunos beneficios, y el tener esta cartera nos permite acceder a fondos de cofinanciación. Muchas veces son las propias entidades que forman parte de Work for Progress que acceden a estos fondos a través de convocatorias de terceros,
nosotros promovemos dentro del programa este acceso a fondos de cofinanciación y, por otra parte, a la vez pedimos a las entidades que forman parte de Work for Progress, como veréis en las bases de la convocatoria, que también cofinancien al menos en un 20, como mínimo en un 20% de fondos eh, al programa. Hasta ahora era un 10%. Una de las novedades de este año es que lo hemos subido un poco a un 20% de fondos de cofinanciación aportados por las organizaciones que presentan las propuestas o sus organizaciones socias. Work for Progress, como hemos dicho, se basa en redes de entidades. En esta convocatoria pedimos que se presenten redes de entre 3 y 5 entidades que pueden estar lideradas por una organización sin ánimo de lucro o una organización con ánimo de lucro, pero especializada en temas de financiación y con un foco social. Esto para la modalidad B, que ahora explicaremos, la modalidad de inversión de impacto. Dentro de estas redes de organizaciones pedimos también que se presentan otras tipologías de entidades, no solamente organizaciones no gubernamentales, que se presenten también incubadoras, aceleradoras. En este momento es muy importante, pues como he dicho antes, estamos en la fase de aceleración del programa. También universidades, por todo lo que hace referencia a la generación de conocimiento, actores públicos y el sector privado, y cada vez más, y esto ya aquí empezamos a tener ya un recorrido de participación de las entidades del sector financiero. Toda esta red de entidades, que actualmente son 52 entidades principales que forman parte de Work for Progress, forman toda una comunidad conectada entre entre ellas las organizaciones, y que entre todos estamos construyendo el programa. De hecho, el programa, en su parte de generación de conocimiento, conlleva, por ejemplo, la organización de un encuentro anual de todas las entidades que forman parte de Work for Progress, que se celebra en Barcelona en el mes de octubre, este año entre el 7 y el 9 de octubre, y en el que se comparte la experiencia, se intercambian conocimientos, y además tenemos representantes del comité asesor del programa u otros expertos internacionales a través de workshops y diferentes seminarios. Un poco cuáles son las áreas de actuación, ¿no? Los países que hacen referencia a esta convocatoria son India, Mozambique y Perú, y dentro de estos países Work for Progress está muy enfocado en unas regiones específicas, que son estas que veis aquí en los 3 mapas. ¿Por qué tenemos este enfoque? Tenemos un enfoque geográfico porque consideramos que para tener un impacto real y para realmente fortalecer estos ecosistemas hay que estar por un periodo largo de tiempo en una misma región. Ya ha comentado Ariana al inicio que una de las debilidades que habíamos detectado en el programa de desarrollo socioeconómico era la dispersión geográfica, el trabajar como silos aislados sin ninguna conexión, ¿no? En Work for Progress lo que hacemos es centrarnos en unas regiones específicas y crear estas conexiones. Muchas de las preguntas que surgen en esta convocatoria es si dentro de estos países se puede abrir una nueva región. Es posible, ya me adelanto a las preguntas, es posible, pero es muy importante que sea estableciendo algún tipo de conexión. No se trata de empezar una iniciativa totalmente aislada, sino crear unas conexiones. Un buen ejemplo de ello es lo que se ha hecho en Perú, en donde el programa tiene unos links con la capital, con Lima, para crear conexiones referentes a la comercialización. O en India, por ejemplo, que iniciamos el programa en 2 zonas de Uttar Pradesh, Bundelkhand y Eastern Uttar Pradesh. Después se ha ido ampliando a Rajasthan y Gujarat, replicando los prototipos que se habían testado en las otras regiones y conectándolos a través de los prototipos más generales, más sistémicos, ¿no? Pues aquellos por ejemplo, son de acceso a crédito, de refuerzo del ecosistema emprendedor, etcétera. Por lo tanto, estas conexiones son verdaderamente la base de Work for Progress, y es lo que promovemos a través del programa y lo que pedimos en esta convocatoria. Desde el año pasado, la convocatoria tiene 2 modalidades de financiación. Están relacionadas con la estrategia de inversión, el abrir una segunda modalidad está relacionada con la estrategia de inversión de impacto del programa, que lo que pretende es acercar a los emprendedores, a la cartera de emprendedores que se ha puesto en marcha a través de Work for Progress, a
acercarlos al crédito, que puedan tener acceso a crédito. Por eso tenemos dos modalidades. La primera, que es la de donación, que es una modalidad que se basa en apoyar estos procesos de innovación social que he comentado, los procesos de mapeo, de escucha, de co-creación, de puesta en marcha de nuevos prototipos, ya sean de empresas, sistémicos o tecnológicos, y siempre enfocados en la generación de empleo o la aceleración de los que ya están en marcha. Esta sería la modalidad de fondos no reembolsables o de donación. Y luego la segunda modalidad es la de financiamiento reembolsable, que va dirigida a promover el acceso a financiación de las empresas del ecosistema Work for Progress, aquellas incubadas por el programa y otras empresas del ecosistema que tienen una relación directa, promover el acceso a financiación a través del del diseño de instrumentos de financiación. Esto es lo que ahora nos explicará más en detalle Laura Fernández. La idea con estas dos modalidades, como digo, es seguir, por una parte, fortaleciendo el ecosistema, generando nuevos prototipos de empresa, y por otra, acercar estas empresas al crédito. Muchas de estas empresas, a lo largo de todo este tiempo, hemos visto que tienen muchas dificultades para acceder a crédito. Muchas veces para ellas va a ser la primera vez que acceden, no disponen de un currículum crediticio, un historial crediticio, con lo cual creemos que romper estas barreras, ¿no?, es muy importante para seguir avanzando. Ahora voy a pasar perdona, aquí tenía poco más de información del por qué, ¿no?, esta inversión de impacto, lo que estaba diciendo, ¿no?, esta necesidad de financiamiento de las empresas incubadas por Work for Progress. Y aquí una vez más, ¿no?, ¿cuál es el rol de Fundación La Caixa? Aportar un capital catalítico para animar a entidades financieras locales a diseñar estos vehículos de financiación, ¿no?, estos vehículos que permitan acceder a financiación a colectivos que normalmente no lo hacen. No buscamos un beneficio económico, pero sí que buscamos recuperar parte de los fondos para poder reinvertirlos en el propio programa. Y ahora sí, voy a pasar la palabra a Laura Fernández, que nos va a dar más detalles de esta modalidad de inversión. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenos días a los latinos, buenas tardes a todos. Gracias Marta, gracias Ariadna. Bueno, os comento un poquito de la modalidad reembolsable que está en esta convocatoria, que tiene que ver con esta estrategia de inversión de impacto que ha comentado Marta, con el afán de que la convocatoria de la Caixa sea un actor catalítico, ¿no?, de estas, para cerrar las brechas de financiación que nos hemos encontrado en los territorios de trabajo de Work for Progress, ¿no? En tal sentido, plantear que hay dos perfiles, o que hemos identificado dos perfiles de empresas a las que se quieren atender, y pueden ser empresas, organizaciones, asociaciones, cooperativas, en que por un lado están las MIPYMES de impacto, que son aquellas más pequeñas, o prototipos que están en desarrollo o están vinculadas, son proveedores o productores que están vinculados a prototipos o otras empresas agregadoras, ¿no? Esta es lo que nos hemos encontrado, es que tienen una necesidad de financiación, existen unas brechas de una financiación menor que puede llegar hasta 15.000 euros, pero están en torno a 2.000, 3.000, y tiene unas necesidades, por supuesto, de capital de trabajo, pero también en algunos casos de compras de equipos, de activos menores, ¿no? Por otro lado están las pymes agregadoras y tractoras del ecosistema, que ya pueden ser prototipos que se han venido desarrollando con la iniciativa y que han ido encadenando, o entidades, empresas tractoras que están en el entorno de Work for Progress, ¿no?, y que precisamente están traccionando a todas las demás. En estos casos lo que nos encontramos es que existen brechas de financiación que pueden llegar hasta los 100.000 euros,
pero bueno, la media suele ser entre 20.000 y 30.000 euros, también con necesidad de capital de trabajo, pero en muchos casos con necesidad de inversión en activos o en proyectos, en infraestructura de los propios proyectos. Si nos vamos a la siguiente slide, hablamos de un esquema de financiación. Esto es intencionado, el plantear que sea, distinguimos lo que es el esquema y de lo que es el instrumento directo. Estas palabras las hemos escogido específicamente para mantener la flexibilidad a la hora de que las entidades líderes podáis presentar vuestra candidatura para que se adapte más a las necesidades que os habéis encontrado. Cuando hablamos de esquema de financiación es que queremos entender la lógica de cómo se va a organizar, qué componentes va a tener. Planteamos hasta 3 componentes, pero no tienen por qué ser todos ellos y no tiene que ser un vehículo nuevo, puede ser una estructura que ya exista, ¿no? Entonces, por eso lo planteamos de una forma flexible, pero sí necesitamos entender cómo se va a organizar, cómo van a recibir los fondos, organizarlos y gestionarlos. Eso es lo que le llamamos la lógica y la estrategia del esquema de financiación. Y por otro lado, el instrumento de financiación directa es cuál es ese instrumento, ese crédito, ese producto financiero que se va a utilizar para cerrar esa brecha de financiación de esos perfiles objetivos, ¿no? De lo que son las micropymes que hemos llamado, o las empresas tractoras agregadoras, que también nos interesan mucho y que entendemos tienen necesidades diferentes y, por tanto, instrumentos diferentes. En este caso, en esta slide, como veis, si vamos de izquierda a derecha, ese flujo, ¿no? De cómo fluye los recursos desde la Caixa con esa doble intencionalidad de tener, por un lado, recursos reembolsables que van a esa parte más crediticia, que sugerimos sea un 75% del fondo solicitado, y la otra parte vaya como recursos no reembolsables para apoyar toda esta estrategia y toda esta lógica de intervención de inversión de impacto. La entidad líder tendrá que componer ese esquema en el que entendemos habrá un fondo de crédito, un fondo revolvente, una gestión de la colocación de esos créditos. Por otro lado, unos costos de gestión, de administración. Inclusive podría haber, y lo dejamos abierto, que lo verán ahí en las bases, una serie de incentivos o pagos por resultados o que sirvan de incentivos para la propia institución entrar en mercados en los que todavía no está entrando, y un fondo entendemos también muy beneficioso el contar con un fondo de asistencia técnica y una estrategia de intervención por esa parte. Y si nos vamos a la derecha es justamente cómo colocamos entonces esos créditos directos o esa asistencia técnica, que es una asistencia no financiera a las entidades. Y como veis, sí que distinguimos, ¿no? Están por un lado las micropymes que tienen un segmento, una modalidad X, y otras entidades tractoras que tienen que son un segmento que le hemos dicho Y, ¿no? Que es otra realidad con su propia modalidad de crédito. Reitero como la importancia de que nos tenéis que contar cómo va a ser este esquema, cuál es la lógica de intervención, qué credenciales tenéis, qué experiencia tenéis para crear este esquema y cuál es el entendimiento, que nos contéis muy bien, cuál es el entendimiento de esta población objetivo, de estos beneficiarios y cómo vamos a atender, cuáles son las brechas que se están enfrentando ahora y cómo las vamos a atender. Esa es un poco la lógica que estamos esperando, ¿no? Lo que quería contaros en esta slide. Y en la siguiente slide entramos un poquito más en el detalle, ¿no? Marta, por favor, si nos puedes pasar a la siguiente. Uy,
a esta. Aquí entramos un poquito más en detalle en lo que estaríamos esperando, ¿no? En esos si nos fijamos, estaríamos haciendo un zoom en el esquema. Aquí planteamos los posibles componentes de este esquema. Reitero que no tienen que ser todos, digamos que lo tienen que crear ad hoc a la realidad, a su experiencia y a la realidad que están atendiendo, ¿no? En el caso de los fondos de crédito, obviamente lo que esperamos es que sean fondos para desplegar ese instrumento de financiación directa, entendiendo muy bien esa realidad de los beneficiarios. Nos sirve que nos envíen información que tengan de históricos, de análisis técnicos sobre la realidad de estos beneficiarios y por qué están presentando un producto y no otro, y con unas condiciones, los términos y condiciones del producto que están presentando. Cuanto más nos lo definan, mejor entendimiento podemos entender y mejor vamos a poder colocar ese rol catalítico, ¿no?, de la Caixa. Lo mismo con la cobertura de riesgos. Esperamos y podemos considerar elementos o instrumentos para la cobertura de riesgos y hacerse cargo con este capital catalítico, pero si nos lo presentan tiene que haber una claridad en el cómo, o sea, en el por qué y el cómo. Y a esto me refiero en el por qué, pues porque habrán tenido un análisis de una experiencia histórica, un análisis técnico de cuánto es la probabilidad de que estas entidades caigan o de su experiencia, ¿no? Entonces, contar con esta información nos sirve para poder plantear estos esquemas de cobertura. La parte de la segunda cajita es esa parte de los costos. Entonces lo que recomendamos es que no que sea un 50-50, que no cubramos más del 50% para que las entidades líderes también se involucren, porque lo que estamos buscando es, con este dinero catalítico, es iniciar esta fase de inversión de impacto, subvencionar ciertas de las actividades a modo de aprendizaje y de generar una experiencia en la que podamos aprender y sentar las bases para que este producto y este esquema sea viable y sostenible a futuro. Entonces, por eso no podemos cubrir el 100% del costeo, sino lo que buscamos es una viabilidad financiera y una sostenibilidad de la misma, ¿no? Y por último, la asistencia técnica, lo reitero, que entendemos que es muy importante en base a la experiencia que tenemos, que haya una buena coordinación entre el trabajo de acceso a financiación con la asistencia técnica. Puede ser en la propia intervención o, muy importante, en la red, con los otros actores con los que están trabajando en la red. En los casos que ya hemos trabajado en la convocatoria del año pasado, se ha fomentado justamente esto, ¿no?, el trabajo de los líderes con sus aliados para el despliegue de esta estrategia y a su vez con los otros actores de la red para generar como un continuo, ¿no?, de apoyo a las entidades, a los beneficiarios, ya sean las micropymes o las empresas tractoras, y que sirva para ir toda esta lógica de intervención, de ir cerrando todas estas brechas y conectar con las iniciativas que son puramente de donación. Entonces, bueno, y se me quedaba ahí la cofinanciación. Reiteraba, lo mencionaba Marta antes, en este caso también es relevante contar con cofinanciación, no solo para la asistencia técnica, sino también en esa parte del crédito, ¿no?, del fondo de crédito, del fondo revolvente. Y entre el plantear cuál va a ser la estrategia de intervención y de recuperación de ese fondo a través de unas proyecciones y un modelo de proyección financiera. Entonces veremos cómo la intervención está apoyada no solo por la Caixa, sino con esa cofinanciación de la entidad líder también. Y creo que me quedo aquí y le doy la palabra ahora a Laura Aldabó, que vamos a entrar más en el detalle de las cuestiones, de los criterios y de los detalles técnicos. Gracias. Perfecto.
Genial, muchas gracias Laura, muchas gracias Marta, muchas gracias a Ariana también. Buenos días a todos, buenas tardes. Gracias a todos también por vuestra asistencia hoy aquí en esta sesión informativa. Como comentaba Laura, ahora pasamos a la parte un poco más práctica de la convocatoria, ¿no? Empezamos hablando de los requisitos que debe cumplir la entidad líder para poder ser una entidad que lidere la red de socios. Es importante para la modalidad de donación que esta entidad sea una entidad sin ánimo de lucro, que tenga una auditoría actualizada. Es un documento que podemos pedir en cualquier momento de el proceso de solicitud o también luego una vez seleccionada la red. O sea, es importante tener este documento. Esta entidad también debe tener una experiencia mínima de unos 5 años trabajando en la creación de empleo, en la cooperación internacional o en métodos de innovadores. Y en la red debe haber como mínimo esta red que debe ser de entre 3 y 5 entidades. Por lo menos una de estas entidades debe ser una entidad local del país en el que se ejecutará el proyecto. En relación con la modalidad de financiación reembolsable, los requisitos son bastante parecidos, pero la entidad líder puede ser una entidad con ánimo de lucro, siempre y cuando esta entidad tenga un enfoque social y sí, también debe tener una auditoría actualizada, igual que en la modalidad de donación. Y también demostrar esta experiencia de 5 años. En este caso, la experiencia debe ser gestionando instrumentos de financiación o gestionando inversiones con un impacto social, en inversión de impacto. Además, también en las redes que apliquen para la modalidad de financiación reembolsable, se debe incluir como mínimo una entidad del país también de ejecución de la propuesta. Aquí, gracias Marta. Los criterios que se seguirán a la hora de hacer la evaluación de las propuestas. Los criterios de selección son los que vemos en pantalla ahora mismo. Como indicaba Marta al principio, es muy importante que las propuestas que se presenten estén en coordinación y tengan conexiones con los actores y con las actividades y con las entidades que ya son parte del programa Work for Progress. Es una gran prioridad para el programa, para así, como decía Marta, fomentar el trabajo local. Además, las propuestas que se presenten deben ser soluciones multiactor, también como comentábamos, y no deben, o sea, se pueden involucrar únicamente. Las redes que presenten las propuestas deben ser de entre 3 y 4 entidades, pero además se pueden añadir más actores que ejecuten la propuesta. No debe ser únicamente las entidades que formen parte de estas redes, sino también pueden haber actores ejecutadores en terreno. Es muy importante también involucrar en la ejecución del proyecto los sectores vulnerables y estas poblaciones a las que va dirigida la propuesta, porque buscamos empoderar los sectores más vulnerables de las zonas donde trabajamos y es muy relevante involucrar su participación desde el principio de la ejecución, o sea, de la preparación, perdonad, de la propuesta. La propuesta también debe incluir claros elementos innovadores, metodologías innovadoras como la que comentaba Marta de Work for Progress en general, pero nuevos elementos innovadores también serán muy bien valorados. Y un punto muy importante, dada la situación de las zonas donde se trabaja en el programa Work for Progress, es que estas propuestas busquen la mitigación o la adaptación de las comunidades al cambio climático. Las propuestas es muy importante también que sean viables económicamente para que se pueda generar un crecimiento de los prototipos que se, mm, que se propongan. Y para ello es importante que tengan relación, que estén relacionados con las cadenas productivas y las cadenas de valor ya locales, porque esto asegura una sostenibilidad y una conexión con el trabajo que ya se está haciendo en el territorio. Y además aumenta el potencial para acceder a mercados ya reales existentes en la zona, que también será un punto a favor muy bien valorado. Como comentábamos, es muy importante la colaboración y la cooperación con los actores que ya sean parte del programa Work for Progress. Por eso estas propuestas que tengan como objetivo aumentar estas relaciones
no solo en cantidad, pero también la calidad de estas relaciones serán muy bien valoradas. Y obviamente el objetivo principal es generar un impacto positivo en las regiones donde se ejecutarán, perdonad, estas propuestas. Estos criterios de selección serán evaluados y serán considerados en el proceso de evaluación, que estará dividido en 4 partes principales. Inicialmente, las propuestas recibirán o serán evaluadas cada propuesta por 3 actores, personas expertas. 2 de ellas serán personas expertas en cooperación internacional y una será una persona local del país que tiene conocimiento ya del programa Work for Progress y de las conexiones y de los prototipos ya en marcha. Una vez finalizada esta parte de evaluación, un comité externo revisará las conclusiones y la evaluación hecha por estos primeros 3 expertos. A continuación, estas conclusiones, esta revisión serán validadas por los órganos de gobierno de la Fundación La Caixa y finalmente hay la posibilidad, aunque no debe pasar, no tiene por qué pasar con todas las propuestas, se podrían pedir entrevistas con las entidades que presenten estas propuestas por si hubiera cualquier duda o para la resolución de cualquier pregunta que hubiera surgido durante el proceso de evaluación. Todo este proceso, Marta, por favor, siguiente diapositiva. Todo este proceso que hemos comentado hoy será a lo largo del calendario que ahora os proyectamos en pantalla. Como todos sabéis, la convocatoria abrió el pasado martes 6 de junio y estará abierta hasta el 3 de junio, martes 3 de junio. Una vez cerremos la convocatoria, empezará el proceso de evaluación que comentábamos ahora mismo, que estimamos que sea a lo largo de junio y el mes de julio, para así en septiembre ya poder anunciar la resolución de la convocatoria. En septiembre, las entidades que hayan sido preseleccionadas recibirán un mensaje a través de la plataforma para presentar las propuestas y del mismo modo, estas entidades que hayan quedado fuera del proceso de selección también recibirán un mensaje. Para las entidades que hayan sido preseleccionadas, entonces empieza el periodo de la revisión legal, en la que se deberán presentar todos los documentos que se indica en las bases para acreditar que la entidad líder cumple con todos los requisitos que se especifican. Y a partir de aquí también, entonces haremos, una vez confirmado este proceso, empezaremos con la firma de los convenios de colaboración. Una vez empiezan los proyectos, o sea, las propuestas son aprobadas, se firma el convenio y se puede empezar con los proyectos. Al cabo de 6 meses, las entidades deberán presentar un informe narrativo y un informe económico a través de la plataforma Virtual Lab. Y al finalizar el informe económico se deberá presentar al cabo de 1 año y al finalizar el proyecto se presentará a la auditoría del proyecto una evaluación y un informe final. Con todos estos detalles, pasamos al momento, os dejamos proyectado en pantalla la dirección de correo workforprogress@contactfundacionlacaixa.org, en la que podéis enviar todas vuestras preguntas, dudas, cualquier cosa que no quede clara en las bases o que no haya quedado claro hoy durante esta sesión. Podéis enviar vuestras consultas y lo resolvemos directamente. Y ahora pasamos a resolver las preguntas que hayan salido en el chat. Sí que queríamos indicar que estas preguntas que han quedado resueltas durante la sesión de hoy o que pueden estar ya resueltas en las bases, ya no los abordaremos para ceñirnos al tiempo que tenemos de esta sesión. Voy a leer las preguntas en voz alta. Marta, Laura, a lo mejor, voy dirigiéndoos las preguntas en ambos casos. También, antes que nada, perdonad, quiero recordarles que esta sesión de hoy va a quedar, está siendo grabada, tanto a voz, digamos, como a vídeo, por lo que esta presentación la quedará colgada y podrán consultarla tantas veces como necesiten. Así que igualmente, si quieren mandarnos un mensaje en esta dirección para conseguir el enlace, para consultar el vídeo, lo podemos compartir sin problema.
Una de las preguntas que han salido un par de veces en el chat, Marta, es en relación a las agencias de las Naciones Unidas. Este año son elegibles para ser socios o entidades líder. Entonces nos preguntan si estas entidades o estas agencias, perdón, tendrán que cumplir los mismos requisitos de compliance que otras entidades. Sí, este año hemos, uno de los cambios que ha habido respecto a otros años en esta convocatoria es que hemos eliminado una restricción que había para las agencias de Naciones Unidas, de Naciones Unidas de presentarse, un poco también respondiendo a la crisis de ayuda, ¿no? que todos sabemos que está teniendo lugar, ¿no? En este contexto de crisis de ayuda. Entonces, sí que ahora estas agencias pueden presentarse, pero sí que es verdad que el programa busca sobre todo la conexión con con lo local, con las organizaciones locales. Entonces, en las presentaciones, en las propuestas que hagan, tiene que quedar muy claro este valor añadido que presentan en la propuesta y estas conexiones con el ecosistema local. Y sí que es verdad que Fundación La Caixa tiene unos requisitos de compliance y de monitoreo que evidentemente pues van a tener que seguir igual que las otras organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Otra pregunta que también se repite un par de veces en el chat es cómo se pueden demostrar estas conexiones y esta coordinación con los actores y con las acciones ya en marcha en el programa de Work for Progress. Sí, en las propuestas se pueden presentar iniciativas concretas o propuestas un poco más concretas de cómo lo que se presenta podría conectar con la cartera de prototipos de Work for Progress. Tanto en las bases de la convocatoria, en los anexos, como en la página web, que está compartida también aquí en esta diapositiva final, hay una serie de información complementaria de cada uno de los países. Hay un despliegue de todos los principales prototipos que se han puesto en marcha para que las organizaciones que participan, sobre todo aquellas que participan por primera vez, puedan ver qué es lo que se ha hecho en cada uno de los países, ¿no? Entonces, nosotros lo que pedimos en esta convocatoria es de qué manera, con su propuesta, pueden contribuir a fortalecer este ecosistema. Entonces, en la propuesta se puede explicar cómo en líneas generales y a través de este enfoque de escucha, de co-creación de prototipados, se puede contribuir a acelerar o a diseñar nuevas iniciativas y se puede dar algunos ejemplos concretos de cómo se conectaría, ya fueran, como he dicho antes, conexiones comerciales, acercar a crédito, diseñar nuevos prototipos o nuevas iniciativas en las mismas cadenas de valor que, por ejemplo, conecten comercialmente, ampliar cadenas de valor para favorecer el conjunto del ecosistema. Hay muchas maneras, lo que es muy importante es dejarlo claro para que, bien explicado, para que el comité evaluador externo pueda ver estas conexiones. Genial. Muchas gracias, Marta. También hay una pregunta en relación a presentar más de una propuesta. No sé si hemos abordado este tema durante la presentación, pero las entidades como entidad líder solo pueden presentar una propuesta en ambas modalidades. Es decir, una entidad líder podría presentar una propuesta en la modalidad A de donación y una propuesta en la modalidad de financiación reembolsable. Sin embargo, como entidad socia, sí que se podría presentar como entidad líder para una propuesta y entidad socia para otra. Perfecto. Es importante, esto lo veréis en las bases, que si la misma entidad presenta propuesta en la modalidad A y la modalidad B, haya una conexión estratégica entre las dos y no haya una duplicidad de actividades. Perfecto. También se pregunta si se puede especificar un poco más la cofinanciación, de dónde debe venir, si debe ser una cofinanciación de las entidades que forman parte de estas redes o puede ser externa. Sí, en las bases se especifica que esta cofinanciación puede ser tanto de las entidades líderes, socias o de terceros y puede ser monetaria como puede ser en especie, pero que se monetarice, ¿no? Que se valorice monetariamente, se cuantifique
a nivel de dinerario. Perfecto. Gracias, Marta. También contestando a una pregunta que tenemos en el chat y para información general, el formulario para presentación de propuestas es a través de el enlace que tenemos ahora aquí en pantalla, donde pone Application Solicitud. Y sí que es verdad que no se puede avanzar en la solicitud sin antes haber rellenado la primera página, la primera pestaña. Es por eso que en el enlace, o sea, en la página principal de la convocatoria, que es este segundo enlace que también tenemos en pantalla, se han colgado las preguntas de todo el formulario para que lo podáis consultar sin tener que entrar o sin tener que rellenar esta primera pestaña y así poder preparar la propuesta sin tener que hacer todo este proceso. Sí que es importante, aunque estén colgadas las preguntas, lo decimos por experiencia de otros años, que iniciéis lo antes posible el proceso de acreditación en la plataforma de convocatorias, los que vais a iniciar por primera vez, porque tarda unos días. Entonces es mejor iniciar lo antes posible para recibir, ¿no?, la acreditación a la plataforma de convocatorias y poder iniciar el proceso, porque si no se acumula todo al final y a veces es muy difícil luego también de gestionar las dudas. Nos preguntan también en relación a las redes que se especifican en las bases, que es lo que comentabas, Marta, la información complementaria que tenemos de las redes activas ahora mismo en cada país. Nos preguntan si las que aparecen en las bases son las actuales o es un historial o si seguirán siendo activas ahora al final, al pasar, bueno, a lo largo de este año. Sí, son las actuales. Es una foto actual de lo que de la cartera y socios de Work for Progress. Perfecto. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hace aquí también Semiran y Florian en relación a esto, sí, estas son las redes con las que se tendrán que articular las nuevas propuestas. Estas redes y sus prototipos es con quien las nuevas propuestas deben estar conectadas. Como hemos comentado ya, las organizaciones no pueden presentar más de un proyecto por modalidad. Es decir, si una entidad es líder presenta un proyecto como entidad líder en Mozambique, no podrá presentar también en otro país. Dicho esto, creo que no tenemos más preguntas ya que no hayan quedado resueltas. Hay Ya una con nueva, esta ¿no? presentación. Sí, que dice, las fases de escucha y co-creación son parte del proyecto y se cubren con los fondos de la fundación. Sí, esto, la escucha y la co-creación justamente forman parte de esta metodología Work for Progress y es una de las estas fases son financiadas por la Fundación La Caixa. Aquí es justamente uno de los puntos débiles, ¿no?, que detectamos, como ha explicado Ariana al inicio, que pasaba en muchas convocatorias, que se daba por sentado que las organizaciones hacían su diagnóstico, pero muy pocos financiadores los estaban apoyando en este sentido y a veces estos diagnósticos se realizaban en despacho, ¿no?, con información bibliográfica. Aquí lo que estamos pidiendo es que se realice una fase de escucha en profundidad para conocer realmente cuál es la situación, cuáles son las necesidades, cuáles son los retos, ¿no? Y estas fases son financiadas como parte del proyecto. Y tenemos una última pregunta en relación a las áreas de actuación, a las áreas de ejecución de los programas. Nos preguntan si se puede presentar una propuesta que se ejecute en un área vecina a las áreas en las que ahora mismo forman parte de Work for Progress. Marta. Sí, aquí, como hemos dicho, sí es posible y de hecho ha sido así, por ejemplo, en India, pero lo que sí que pedimos es que haya esta conexión, que no sea una propuesta que esté totalmente aislada. Poder presentar, se puede presentar, pero sí que es verdad que el comité asesor no lo va a valorar o va, digamos, a ser valorada con menos puntuación que otras propuestas que sí que presenten estas conexiones. Genial, pues con eso hemos resuelto todas las
preguntas que tenemos en el chat y además nos va perfecto porque ya es la hora de terminar la sesión. Así que si no hay nada más, bueno, agradecer otra vez a todos vuestra asistencia y de nuevo les recordamos que tenemos esta dirección de correo electrónico para cualquier duda que no hayamos podido resolver hoy o para si quieren quieren pedir el enlace para poder ver esta sesión otra vez. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes.